Mira, si todavía sigues comprando verduras cansadas del supermercado y suplementos caros pensando que ahí está la salud, estás perdiendo dinero. Pero lo peor es que estás ignorando algo que no encaja con lo que te han enseñado. La forma más simple de producir alimento vivo, proteína y vitaminas en tu propia casa, sin tierra, sin sol y prácticamente sin esfuerzo. Algo tan sencillo que parece mentira, y por eso mismo casi nadie lo hace. Durante años yo también hice lo mismo, confiando en etiquetas bonitas, en cápsulas que prometen salud y en alimentos que llevan días viajando antes de llegar a tu mesa, perdiendo nutrientes cada hora mientras tú pagas por ellos como si fueran frescos. Pero aquí viene lo curioso, porque mientras tú compras eso, hay un método que se ha usado durante miles de años y que hoy incluso se estudia a nivel científico, donde un simple grano, solo con agua y unos días, puede multiplicar sus nutrientes de forma que desafía todo lo que creemos sobre la comida, aumentando vitaminas, antioxidantes y volviéndose mucho más fácil de absorber por el cuerpo. Y no necesitas un huerto, ni herramientas, ni experiencia, solo un frasco, agua y unos pocos granos, y en 3 a 5 días tienes algo que literalmente no existía antes en tu cocina. Yo ignoré esto durante mucho tiempo, hasta que un día vi a un hombre mayor, de esos que no hablan mucho pero entienden todo, sacar de un frasco un puñado de brotes frescos, blancos y crujientes, y comérselos con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Cuando le pregunté qué era, me dijo algo que me cambió la forma de ver la comida. Me dijo, esto no se compra, esto se activa. Y ahí entendí el error, porque no es que sea difícil producir alimento, es que nos han hecho creer que lo es, mientras la industria sigue vendiendo soluciones caras que dependen de que tú no conozcas esto. Y ahora presta atención, porque lo que pasa dentro de un simple frasco con agua durante unos pocos días parece un truco, pero cuando veas el resultado, vas a entender por qué millones de personas lo han usado durante siglos y por qué hoy casi nadie te lo explica. Pero antes de enseñarte cómo hacerlo paso a paso, necesitas ver claramente qué estás perdiendo ahora mismo sin darte cuenta. Si sigues haciendo lo mismo que hace todo el mundo, comprando comida que viene de lejos y pensando que eso es lo normal, poco a poco te vas alejando de algo muy básico que antes era parte de la vida diaria, que es producir una parte de lo que comes con tus propias manos. El problema no es solo el precio que sube cada año. El problema es que esa comida pierde fuerza, pierde frescura y pierde valor mientras viaja, mientras se guarda, mientras espera en una estantería. Tú la ves verde y bonita, pero por dentro ya no es lo mismo. Y luego está el otro lado, los suplementos, que prometen vitaminas, antioxidantes, energía, pero que al final son polvo dentro de una cápsula que no sabes cuánto aporta de verdad. Yo no digo que no sirvan, pero te digo algo claro. Cuando tienes algo fresco hecho en casa, el cuerpo lo nota de otra manera. La mayoría de la gente comete el mismo error. Piensa que para comer mejor necesita gastar más, necesita productos especiales, necesita algo complicado. Y ahí es donde se pierde, porque lo simple lo deja de lado. Yo lo veo mucho. Gente que tiene un rincón en la cocina, un frasco vacío, un poco de tiempo, pero no lo usa porque cree que eso no es suficiente para producir algo útil. Y sin darse cuenta, está dejando pasar una oportunidad que está al alcance de la mano todos los días. Porque aquí hay algo importante que casi nadie explica. Una semilla seca no está muerta, está dormida. Y cuando tú la despiertas con agua, empieza un proceso que multiplica su valor en pocos días. Eso no es teoría, eso es algo que puedes ver tú mismo. Pero la mayoría nunca lo prueba, porque nadie se lo enseñó de forma sencilla, o porque piensa que no vale la pena. Y mientras tanto, sigue dependiendo del mercado para algo que podría producir en su propia casa casi gratis. Y aquí viene lo más curioso. Este método no es nuevo ni moderno, al contrario, es tan antiguo que se ha olvidado, y por eso hoy parece raro. Pero cuando entiendes lo que realmente pasa en esos primeros días de vida de una planta, empiezas a ver la comida de otra forma. Y justo ahí es donde todo cambia, porque en el siguiente paso te voy a enseñar cómo convertir un puñado de granos en una fuente constante de alimento vivo, sin tierra y sin complicaciones. Ahora escucha bien, porque aquí es donde cambia todo, y donde la mayoría deja de mirar, porque lo que te voy a enseñar no es solo un truco,
Es una forma distinta de ver la comida y de recuperar control sin gastar dinero. En los próximos minutos vas a ver cómo cualquier persona, sin experiencia, sin jardín y sin herramientas, puede convertir un puñado de frijoles secos en una fuente constante de proteína vegetal, vitaminas y antioxidantes que se renueva sola cada pocos días. Y no estoy hablando de algo complicado, ni de algo que dependa del clima. Estoy hablando de algo que haces en tu cocina con un simple frasco, agua y un poco de paciencia. Cuando termines de entender esto, no solo vas a saber hacerlo, vas a poder repetirlo todas las semanas, todo el año, sin depender del supermercado y sin gastar casi nada. Vas a tener un alimento fresco, vivo y listo para comer en cuestión de días, algo que normalmente pagarías caro o ni siquiera encontrarías con esa calidad. Y hay algo más que quiero que entiendas desde ahora. No es solo producir comida, es activar el potencial que ya está dentro de la semilla. Es como encender un interruptor que convierte algo seco y dormido en algo lleno de vida y valor nutricional. Eso es lo que casi nadie te explica, y por eso la gente no lo hace. Además, te voy a mostrar pequeños detalles que marcan la diferencia, porque muchos intentan germinar y fallan por cosas simples que nadie les dijo, como el tiempo exacto, el agua o el momento de consumo. Son detalles pequeños, pero cambian el resultado por completo. Y también te voy a contar un método antiguo que me enseñaron hace años y que casi nadie usa hoy, pero que hace que el proceso sea más seguro, más limpio y más constante. Cuando entiendas eso, vas a ver que no es algo que haces una vez por curiosidad, es algo que puedes integrar en tu rutina sin esfuerzo. Y justo cuando veas lo fácil que es, vas a empezar a preguntarte por qué esto no se enseña más, por qué no lo ves en todos lados. Y ahí es donde vas a entender algo importante sobre cómo funciona el sistema de alimentos hoy. Pero primero vamos a lo práctico, porque en el siguiente paso vas a ver cómo empieza todo desde algo tan simple que cuesta creerlo. Ahora vamos a lo práctico, y aquí es donde muchos se sorprenden porque esperan algo complicado, y en realidad es lo más simple que vas a ver hoy. Y justamente por eso casi nadie lo hace. Yo lo hago desde hace años, y te digo que cuando lo pruebas una vez, ya no lo dejas. Lo primero que necesitas es un puñado de frijoles mungo secos, el mash que muchos conocen. No hace falta que sean especiales ni caros. Los mismos que encuentras en cualquier tienda sirven si están limpios y sin tratar. Aquí viene el primer detalle que pocos respetan y por eso fallan, el lavado inicial. Mucha gente se salta esto y luego dice que no funciona bien. Yo siempre enjuago los granos 2 o 3 veces con agua limpia hasta que el agua sale clara, sin prisa, pero sin complicarse. Este paso parece pequeño pero evita problemas después. Luego tomas un frasco de vidrio, cualquiera que tengas en casa, no hace falta comprar nada, y colocas los granos dentro sin llenarlo demasiado, porque necesitan espacio para crecer. Añades agua suficiente para cubrirlos bien y los dejas reposar entre 8 y 12 horas. Yo suelo hacerlo por la noche, y por la mañana ya están listos para el siguiente paso. Aquí es donde empieza la transformación, aunque aún no la veas. Después de ese tiempo, escurres toda el agua, y este punto es clave. No deben quedarse sumergidos, deben quedarse húmedos pero con aire. Yo coloco el frasco inclinado para que respire y no acumule agua en el fondo. Este es uno de esos secretos simples que me enseñaron hace muchos años y que casi nadie menciona. A partir de aquí empieza el ciclo que repites 2 veces al día: enjuagar y escurrir. Solo eso. No hay fertilizantes, no hay tierra, no hay sol directo. En 2 o 3 días empiezas a ver pequeños brotes blancos que salen de cada grano, y ahí es donde la mayoría se queda mirando porque no esperaba ver un cambio tan rápido. Pero aquí viene otro detalle importante que muchos ignoran: el momento exacto de consumo. No hace falta esperar una planta grande, al contrario. El punto más potente está cuando el brote es joven, cuando todavía está lleno de esa energía inicial. Yo normalmente los consumo entre el día 3 y el día 5, dependiendo de la temperatura, y en ese momento tienes algo crujiente, fresco y lleno de vida que puedes añadir a cualquier comida. Y aquí es donde la cosa se vuelve interesante de verdad, porque con un solo frasco puedes empezar un ciclo continuo. Mientras consumes unos, ya estás preparando otros. Sin darte cuenta, tienes producción constante sin esfuerzo. Pero hay un pequeño ajuste que casi nadie hace y que cambia completamente la calidad del brote.
Y eso es justo lo que te voy a enseñar ahora, porque ahí es donde se nota la diferencia de verdad. Ahora viene esa parte que casi nadie te cuenta, y que es donde realmente se nota si lo que haces es un simple experimento, o si lo conviertes en algo que funciona todos los días sin fallar. Porque sí, germinar es fácil, pero hacerlo bien para que siempre salga limpio, crujiente y sin problemas, ahí está la diferencia. A mí esto me lo enseñaron hace muchos años, y al principio no le di importancia, pero cuando lo apliqué, entendí por qué los métodos antiguos siguen vigentes. La mayoría comete el mismo error aquí. Deja los brotes en cualquier lugar de la cocina, a veces con demasiado calor o demasiada luz directa, y luego se pregunta por qué huelen raro o por qué se estropean antes de tiempo. Lo que yo hago es algo muy simple pero cambia todo. Mantener el frasco en un lugar ventilado, sin sol directo y con temperatura estable. No hace falta oscuridad total, pero tampoco luz fuerte. Ese equilibrio hace que el brote crezca limpio y con mejor textura. Otro detalle que pocos hacen y marca una gran diferencia es el último enjuague antes de consumir. Yo siempre doy un enjuague extra con agua fresca justo antes de comerlos. Los dejo escurrir bien, y eso mejora el sabor y la sensación al morder. Parece una tontería, pero cuando lo haces, lo notas. Y ahora viene un truco antiguo que casi se ha perdido, y que a mí me enseñó un hombre mayor que llevaba toda la vida haciendo esto. Me dijo que si quieres brotes más gruesos y jugosos, puedes cubrir ligeramente el frasco durante el proceso con un paño, no para ocultarlo del todo, sino para crear un ambiente más estable. Yo lo probé, y la diferencia es clara. Salen más firmes y más uniformes. No es obligatorio, pero es uno de esos pequeños secretos que marcan la diferencia sin complicarte la vida. Y aquí es donde muchos se dan cuenta de algo importante. No estás cultivando una planta como en el huerto. Estás acompañando un proceso que la semilla ya trae dentro. Tú solo das las condiciones y ella hace el resto. Por eso es tan rápido, por eso es tan barato y por eso es tan constante. Y cuando empiezas a repetir esto semana tras semana, te das cuenta de otra cosa que casi nadie menciona: el ahorro real. Un puñado de granos que cuesta muy poco se convierte en varios días de alimento fresco, algo que en la tienda pagarías mucho más caro o ni siquiera encontrarías con esa calidad. Pero hay un detalle más que cambia completamente el valor de lo que estás haciendo y que casi nadie entiende al principio, porque no se ve a simple vista, pero el cuerpo sí lo nota. Y eso es lo que te voy a explicar ahora, porque ahí es donde esta práctica deja de ser solo curiosidad y se convierte en algo que quieres mantener siempre. Y ahora es donde mucha gente abre los ojos de verdad, porque hasta aquí parece solo algo práctico y barato, pero lo que pasa dentro de ese brote en esos pocos días es lo que cambia todo, aunque tú no lo veas. Cuando ese grano seco empieza a despertar, no solo crece, se transforma por dentro, activa enzimas, empieza a descomponer sus propias reservas y convierte lo que antes era difícil de digerir en algo mucho más fácil para el cuerpo. Eso es algo que antes la gente aprovechaba sin saber explicarlo, simplemente lo hacía porque notaba que le sentaba mejor. Hoy, en cambio, compramos alimentos procesados y luego necesitamos suplementos para compensar lo que falta. Es un camino largo cuando en realidad hay uno mucho más directo. Yo lo noté en mí mismo sin buscarlo. Empecé a comer estos brotes de forma regular, un puñado al día, sin cambiar nada más, y poco a poco te das cuenta de que el cuerpo responde distinto. La digestión es más ligera, la sensación después de comer cambia, no te sientes pesado como con otras cosas. No es magia ni milagro, es simplemente alimento en su estado más activo. Y aquí viene algo que casi nadie entiende al principio. No necesitas grandes cantidades. La gente piensa que tiene que llenar el plato, pero con un poco es suficiente porque es concentrado. Es como si estuvieras comiendo algo que todavía está en su momento más potente. Además, esto te da algo que hoy es raro: control. Tú decides cuándo empieza, cuándo se consume y cuánto produces. No dependes de horarios de tienda ni de precios que cambian. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia la forma en que te relacionas con la comida. Y aquí es donde aparece ese contraste que te mencioné antes. Por un lado tienes un método simple, antiguo, probado durante generaciones, que no necesita nada especial y que cualquiera puede hacer en casa. Y por otro lado tienes toda una industria que vende soluciones más caras, más complicadas, y que curiosamente nunca habla de esto. No porque sea un secreto,
sino porque no se puede empaquetar ni vender fácilmente. Y cuando te das cuenta de eso, algo cambia en la cabeza. Empiezas a mirar otras cosas con otros ojos. Pero todavía hay un último detalle que cierra todo esto y que hace que este método no sea algo que pruebas una vez y olvidas, sino algo que puedes mantener durante años sin esfuerzo y sin aburrirte. Y eso es justo lo que te voy a contar ahora. Y al final te das cuenta de que esto no es solo un truco de cocina ni una curiosidad de unos días. Es algo que puede quedarse contigo sin esfuerzo y que poco a poco cambia tu forma de vivir. Porque cuando ya lo tienes integrado, cuando ya sabes que con un frasco, agua y un puñado de granos puedes producir alimento cada pocos días, algo se acomoda por dentro. Ya no dependes tanto de lo de fuera. Ya no te preocupa tanto si sube el precio o si no encuentras algo en la tienda. Tienes una base, algo simple pero constante. Yo siempre digo lo mismo. No se trata de producir todo lo que comes. Se trata de empezar con algo que funcione y repetirlo. Y esto funciona. Lo haces una vez, luego otra. Luego, sin darte cuenta, ya forma parte de tu rutina, como preparar café o poner agua a hervir. Y lo mejor es que no se acaba, porque mientras consumes un frasco, ya tienes otro en marcha, y luego otro. Es un ciclo continuo que no requiere esfuerzo extra. Y ahí es donde aparece esa sensación de control que hoy casi nadie tiene con la comida. Sabes lo que estás comiendo, sabes de dónde viene y sabes cómo se hizo. Eso da tranquilidad. Además, es algo que puedes compartir. Yo he enseñado esto a gente mayor que pensaba que ya no podía aprender nada nuevo, y al tercer día estaban sorprendidos viendo los brotes crecer. Es una pequeña victoria, pero es real. Y esas pequeñas victorias son las que te devuelven confianza. Por eso te digo algo claro. No hace falta hacerlo perfecto. Hace falta empezar. Con poco, sin gastar, sin complicarte. Y cuando lo haces, entiendes por qué esto lleva miles de años existiendo y por qué sigue funcionando mejor que muchas cosas modernas. Y si te interesa seguir por este camino, en el siguiente video te voy a enseñar cómo usar estos brotes para multiplicar su valor aún más y cómo combinarlos con otros métodos igual de simples que casi nadie utiliza hoy.